poder venir a este lugar y poder adorar tu nombre. Dios, en reverencia y en temor y en temblor. Reconocemos lo grande, lo sublime, lo potente que eres. Y también reconocemos tu misericordia, tu compasión, tu amor. Gracias, Dios. Gracias que has tenido misericordia de nosotros. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por la preciosa palabra del Evangelio, Dios, que ha entrado a nuestros oídos, que ha entrado a nuestros corazones, que ha producido semilla que crece, que da fruto para tu gloria y tu honra. Enséñanos en este día, Dios, por medio de tu palabra, a Cristo Jesús. Que podamos verlo como la prioridad de nuestra vida. Enséñanos a reconocerlo sobre todas las cosas. Que Él sea número uno. Gracias. Gracias, Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria y honra. Amén. Amén. Damos gracias a Dios que en este día tenemos algunas visitas a Ana, que viene acompañando a Janés, y Soledad. Mucho gusto también, qué bendición. Así que tomen asiento, siéntense en casa. También queremos dar un saludo a todas las personas que nos están viendo por medio del internet. Damos gracias a Dios por la familia que tenemos en Cuernavaca, que el Señor nos ha permitido servir en ese lugar. En estos tiempos, hoy es el último domingo que van a estar por allá compartiendo con la familia, y oramos al Señor para que puedan estar de regreso otra vez aquí con nosotros. Y seguimos orando por la tía Elena, por toda la familia allá en Cuernavaca. También en todas partes de México que nos están escuchando, en Guatemala, en el Caribe. Ha sido una bendición poder traer la palabra, exponer la palabra de Dios en una forma sana, en una forma que se pueda entender y se pueda apreciar para su gloria y su honra. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Marcos. El Evangelio de Marcos es el segundo de los libros del Nuevo Testamento. Fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, de los Evangelios, y nosotros vamos a estar estudiando este libro por un buen tiempo para luego entrar en el libro de los Hechos. Pero vamos a conocer primero a la persona del Evangelio. ¿Quién es el protagonista del Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo, el Rey ungido, que es lo que nos está presentando el evangelista aquí, Marcos, para que lo conozcamos desde esa perspectiva, al Rey ungido que Dios ha enviado, al siervo sufriente, para que le conozcamos. Así que hoy lo vamos a ver en el primer capítulo. Vamos a terminar el primer capítulo de Marcos en los versículos del 29 hasta el final. Hasta el 45, perdón. Así que vamos a leer este pasaje, Marcos capítulo 1, versículos 29 hasta el 45. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, esto es hablando de Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados,
y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces les encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Gloria a Dios. Ahí termina el capítulo 1 y estamos viendo hoy día bajo el título de Jesús el Predicador. La semana pasada estuvimos viendo Jesús es el Predicador con autoridad, con poder, y vimos cómo demostró mientras predicaba una persona que estaba endemoniada, fue expulsado el demonio de la persona. Vimos la autentificación de Dios sobre la autoridad que tiene aún sobre los endemoniados. Y hoy vamos a ver la prioridad que tiene la predicación de Jesús. 4 prioridades de la predicación de Jesús. Eso es lo que vamos a ver hoy. Prioridades con desafíos, prioridades con determinación, prioridad con identificación y prioridad demostrada. Así que una de las cosas que hemos estado estudiando o viendo, más bien meditando en los últimos días, acerca del Salmo 27, ahí se los puse en el chat en la semana. El Salmo 27 lee en versículo 4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y mientras estábamos meditando acerca de este texto, venía a mi mente, a mi corazón, que aquí hay una petición muy, muy especial, que esté yo en la casa del Señor. Y que ese es el ruego, que pueda estar en la casa del Señor, que pueda habitar en la casa del Señor. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Es lo que está comunicando el salmista. Pero la otra parte se me hizo tan interesante que dice: y esto buscaré, esa buscaré. Es un gran deseo, pero también es una gran prioridad en mi vida. Si ese deseo no se convierte en una prioridad, entonces simplemente voy a estar deseando y nunca voy a haber cumplido lo que tanto deseo. Es cierto que Dios es el que concede ese deseo, y es cierto que es Dios el que concede las energías y los medios para lograrlo.
Pero también de parte de nosotros, de parte de los seres humanos, tenemos que poner las cosas bajo prioridad. Y es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo en medio de estos desafíos y cosas que Él está enfrentando en el comienzo de su ministerio. Jesucristo apenas fue bautizado y fue enseñado, demostrado de parte de Dios mismo, que lo confirma como su enviado, de parte del Espíritu Santo, quien lo unge como rey para poder ser tentado y comenzar su ministerio aquí en la tierra. Así que veamos cuáles son estas prioridades, cuáles son estas prioridades de la predicación de Jesús. Porque es tan importante que el Hijo de Dios vino a esta tierra para predicarnos, para proclamarnos un mensaje. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Así que vamos al primer punto, la prioridad a pesar de los desafíos, a pesar de las situaciones. Vemos ahí en los versículos del 29 al 34. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón. Están en la casa de Pedro. Ese mismo día que estuvieron en la sinagoga, ese mismo día se pasaron a la casa de Pedro. Y allí estaba Pedro y Andrés, y estaban allí con Jacobo y Juan. Ya son parte de los discípulos. La suegra de Pedro está enferma con fiebre y se la presentan al Señor Jesucristo inmediatamente. Note que esta palabra de enseguida e inmediatamente es una de las palabras más comunes en el libro de Marcos. Porque Marcos tiene una forma de enseñarnos que quiere llevarnos bien rápido para enseñarnos a la persona de Cristo. Tiene un apuro y tiene un sentido de urgencia que necesitamos conocer quién es el Cristo que Él quiere revelar, que Él quiere dar a conocer. Así que esta mujer está enferma. Y estos son los desafíos que está enfrentando nuestro Señor Jesucristo cuando sana a esta mujer. Él la sana, Él se acerca a ella y la sana. Pero ¿qué es lo que ocurre después? Unas horas después, en el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ¿qué sucedió? Ahí llegó todo el mundo. ¿Qué había pasado? Ese mismo día, en la sinagoga, una persona endemoniada había sido liberada. Llegando a la casa de Pedro, le presentan a la suegra de Pedro e inmediatamente deja sana a esta persona de una fiebre que no sabemos. Posiblemente esta fiebre la tenía ya mucho tiempo. Posiblemente muchos conocían de que esta mujer tenía un problema serio de salud. Pero tanto así que ahora la ciudad entera se quiere meter en esa casa. Tanto así en un día solamente. Tanto así se regó. Alguien puede decir, se volvió viral la noticia. Se volvió tan rápido que muchos llegaron a ese lugar. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en Capernaum. Este es el centro de operaciones de Cristo Jesús en Galilea. Cuando Él está en Galilea, Él está en la casa posiblemente de Pedro. Regresaba a esa casa en Capernaum. Ahí se está quedando en la casa de Pedro y Andrés, y los acompañan Jacobo y Juan, que ya son parte de los discípulos. Esta mujer está enferma, pero oiga que muy especial, se detiene el autor, el escritor, para llevarnos a conocer qué muy especial es nuestro Señor. Él dice que se le acercó, que la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente fue sana. Jesús tiene toda autoridad
por más pequeña o grande que sea lo desafiante que se está enfrentando. Esta mujer sanó inmediatamente, fue recuperada inmediatamente y estaba sirviendo en unos minutos. No hubo un tiempo de recuperación. Esta mujer fue sana e inmediatamente entró en el servicio de servirle a estos discípulos, incluyendo a Jesús mismo. En la misma casa que aparece toda la ciudad que le trajeron, entonces en la noche le traen todas estas personas que están cansados, agobiados de las enfermedades, de los endemoniados. Están trabajando para traer a todas estas personas porque escucharon que a causa de la sanidad de esta mujer, este hombre tiene poder ilimitado, tiene poder extraordinario. Aún a los endemoniados los libera. Tiene poder para libertar. Posiblemente fueron decenas o centenas, cientos de personas las que llegaron esa noche a esa casa. Y Jesús los sanó y los liberó, incluyendo a endemoniados que Jesús mismo mandaba callar porque sabía que no le correspondía a ellos anunciar a Jesucristo. Jesús es el predicador que está enfrentando desafíos en este día y ha llegado a servir en ese lugar específico y vio la oportunidad inmediatamente con la suegra de Pedro y la sanó, pero fue muy personal. Lleven en mente que hay una persona que el autor trae hacia la superficie para que nosotros conozcamos. Ahora veamos cómo Jesús amanece el próximo día. El próximo día, cómo se determina la prioridad de la predicación de Jesús. Ve ahí en el versículo 35, levantándose muy de mañana, esto es al otro día, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. En la mañana, ¿qué creen que va a suceder? Se va a volver a llenar la casa. Si por la noche estuvo llena, por la mañana va a volver a llenarse. Y es exactamente lo que está sucediendo. Toda la gente va a regresar con sus enfermos y con sus endemoniados. Pero Jesús, ¿qué hace? Se va a un lugar desierto a apartarse a orar. Qué raro, ¿no? Se acaba de recibir un montón de gente, acaba de sanar. Los discípulos despertaron un poco más tarde cuando se dieron cuenta que ya estaba la gente ahí en la casa esperando a Jesús. Entonces salieron a buscarlo. Buscaron a Jesús y lo encontraron. Y cuando le dicen estas palabras, todos te buscan, en sí lo que están haciendo es un tipo de reclamo a la persona de Jesús. ¿Qué estás haciendo, Jesús? ¿Por qué estás acá en el desierto donde no hay nadie, cuando tienes una casa que está llena de gente esperándote? Tú has comenzado tu ministerio. Tú has hecho algo glorioso el día de ayer. ¿Y hoy te vas a quedar ahí orando? ¿Qué está sucediendo? Contestación: vamos a otro lugar. ¡Wow! Y aquí está la determinación de por qué Jesucristo quiere ir a otro lugar. Ahí en ese versículo que nosotros leímos, dice, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahí está la determinación de Jesús. Él tiene la casa de Pedro llena, pero Él dice: yo tengo que ir a predicar el evangelio. Yo no me puedo quedar en la casa de Pedro. Jesús va a hacer milagros para ser autentificado en su mensaje.
No hay nada malo en que Jesús hizo sus milagros y no hay nada inconveniente a eso. Pero Jesucristo tiene un propósito muy divino, muy especial. ¿Y cómo va a saber la gente que el mensaje de Cristo es verdaderamente divino? Es por medio de esa autentificación, por medio de esa validación, confirmación de los milagros y los prodigios, señales que hizo Jesús. Eso viene siendo secundario, es como para comprobar que lo que está diciendo no es inventado por un hombre cualquiera, sino que viene directamente de Dios. Su predicación es lo importante. Los enfermos siempre lo van a tener. Aquí miremos lo que viene a aplicación a nuestras vidas. ¿Estás buscando a Dios para que te vaya bien? Para que tengas una buena vida, una vida más o menos normal aquí sobre la tierra. ¿Quieres ver y sentir lo extraordinario del poder de Dios? ¿Quieres saber acerca de sus prodigios y señales? ¿Y te gusta sentirte como que Dios está haciendo algo maravilloso en la vida o en tu vida? Pero, ¿qué tal de su mensaje? ¿Qué tal de su palabra? ¿Te interesa su palabra? ¿Crees que la vida se trata de aquí, de ahora, y no estás viendo de más allá? ¿No has conocido la verdad de Dios acerca del fin de todas las cosas? ¿No has conocido que somos seres ya eternos una vez que hemos nacido? ¿No has conocido que hemos sido creados a la imagen de Dios y que por lo tanto cada uno tenemos que darle cuentas a Dios? Por eso es la necesidad más grande que tiene todo el mundo, escuchar el mensaje de este Salvador. Por eso ha venido Cristo, 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida, dice ahí, por todos. Esta palabra es fiel y digna para ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La necesidad más alta, la enfermedad más grave que tiene el ser humano es su situación que tiene en contra con Dios. Es el pecado mismo de su vida y necesita un Salvador que pueda identificar ese pecado, que pueda tomar ese pecado y tirarlo muy lejos y hacerlo desaparecer una vez y para siempre. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje que necesitamos estar escuchando una y otra vez. Aunque nosotros en nuestro caminar caminemos hacia lo que es una fe cristiana, cada uno de nosotros necesitamos regresar a la cruz de Cristo. Necesitamos considerar las maravillas que ocurrieron ahí, la profundidad del significado de la cruz de Cristo, que en lugar de que nosotros estuviéramos ahí, Cristo Jesús se subió en esa cruz y permitió que todo su cuerpo recibiera la ira de Dios y pudo sostenerse en ese lugar para poder pagar por cada uno de nuestros pecados de una vez y para siempre. Esto es el mensaje de salvación y este mensaje que necesitamos estar escuchando, y para eso ha venido Cristo, para que predique allí y en todos los lugares, porque para eso ha venido. Él fue separado, ungido de parte de Dios para estar entre nosotros, para caminar entre nosotros. Y su palabra era la palabra de Dios. Veamos cómo se identifica este Salvador con aquellos que somos pecadores. ¿Cómo se identifica el Salvador?
con el pecador. Versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y lo despidió y le dijo: no digas nada a nadie acerca de esto, sino preséntate con el sacerdote por tu purificación, que es lo que mandó Moisés en la ley. Pero él, cuando se fue, comenzó a publicar todo y a divulgar todo lo que Jesús había hecho por él. Aquí está la identificación del compasivo Rey ungido de Dios. Aquí está la identificación del Salvador de los pecadores. Viene a un lugar a encontrarse con un leproso. Nosotros hemos estado estudiando la soberanía de Dios y sabemos exactamente que esto estaba predeterminado de parte de Dios, que Jesucristo se iba a encontrar con ese leproso en ese lugar. El leproso tiene una enfermedad en la piel. Es una terrible infección bacterial en la piel que le hace perder la sensibilidad. El dolor ya no lo siente, y haciendo caer diferentes partes de su propio cuerpo. Es muy doloroso esto en el sentido de ver a una persona así. Es una enfermedad que es muy contagiosa, gravemente contagiosa, y todas las personas en este tiempo que padecían de esto eran aislados completamente y no se les permitía acercarse a otras personas. Es posible que esta persona que se le acercó a Cristo Jesús hubiera perdido algunas partes de su cuerpo por la lepra misma, incluyendo sus dedos, incluyendo su nariz, sus labios, algunas de sus partes. El leproso tiene que estar aislado. Y para los judíos, él es un inmundo completamente. No puede pertenecer a la sociedad. Está desamparado. Note que este leproso brincó todas las regulaciones que había para los leprosos para llegar a frente de Jesús. Rompió todo protocolo, toda idea de cómo se debe de comportar uno que está contagiado para venir y presentarse delante de Jesús. Este hombre reconoció aún el poder de Jesús. Reconoció que él tenía poder para limpiarlo, para sanarlo a él. Y lo pone de su lado de Cristo Jesús. Si es tu voluntad, sáname. Si tú quieres, sáname. Se postra. Aún este mismo evento, otros evangelios lo cuentan también. El evangelio de Lucas añade la palabra Señor. Él le dijo Señor a Cristo. Y en una forma muy reverente pone su cabeza sobre el suelo. Está humillado completamente. Nuestro Señor se compadece por este hombre. Y le dice: sí quiero. Sí quiero. Esa es la identificación que tiene la prioridad de Cristo por esos pecadores. Y entonces esta prioridad que lo trae a Jesucristo a compadecerse por él, lo sana. Eso es Jesús. Jesús, el Rey ungido de Dios, es movido a identificarse con este hombre que había sido rechazado por la sociedad,
que había sido rechazado por el sistema religioso, que había hecho rechazado por todos, y lo toca y le responde a su ruego: quiero ser limpio. Y ese es el Señor Jesucristo. Él no está con esta idea de qué voy a hacer contigo ahora. Voy a tocarte y voy a sanarte en estos momentos. Y el Señor hizo lo bueno con él, porque se acercó y Dios se acercó a él primero. Ya lo había determinado que estaba presto para sanar a ese hombre. El milagro, note que fue al instante y fue limpio. No sabemos la condición severa que haya tenido este hombre, pero sabemos que el milagro fue escandaloso. Porque cuando este hombre se fue a regar esa noticia, dice que la gente venía, pero en cantidades, al punto que Jesús ya no podía entrar a la ciudad. Ahora sí vamos poniendo los puntos, vamos colocando los puntos, cómo tan grande era este milagro. Jesús le pide: no hagas noticias, porque sabía muy bien que le iba a afectar a él, que le iba a afectar a su ministerio. Pero igual él se fue publicando todo. Jesús lo envía a Jerusalén. Jerusalén, de donde están, es bastante tiempo, especialmente cuando no tienes un carro, cuando no estás en otro tiempo. Tienes que caminar muchas millas para llegar a Jerusalén, para que haga el proceso de restauración, de purificación hacia la sociedad, para que pueda ser reintegrado a la sociedad. Te pregunto, ¿tú puedes ver las similitudes que hay de la lepra con el pecado? ¿Cómo podemos entender lo desastroso que es el pecado en nuestras vidas cuando lo comparamos con una enfermedad como tal? Con una enfermedad que nos hace humillarnos, con una enfermedad que nos hace aislarnos, sentirnos completamente bajo culpa, sentirnos completamente que estamos destituidos. Esas es precisamente las palabras que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y es una similitud que nos trae la lepra, la enfermedad de la lepra, para que entendamos lo que es el pecado en nuestra vida. Que no solamente nos aísla, nos llena de culpa, pero nos hace completamente muertos. En algunas etapas de la historia, a estas personas se le consideraban hombres y mujeres muertas en vida, porque su piel se podría literalmente. Era algo tan feo. Y es una enfermedad terrible. Como el leproso, con el leproso necesitamos, así como el leproso Jesús lo envió al sacerdote para ser reinstituido, cada uno de nosotros necesitamos a ese sumo sacerdote, a nuestro Salvador, a Cristo Jesús, para ser restituido con un pueblo que Dios ha llamado a ser limpio. Porque Él quiere que seamos limpios para sus propósitos y que nos ha declarado libres. Note que en la palabra de Dios la lepra no es una enfermedad que se sana, sino que es una enfermedad que se limpia. Y esas son las palabras que Dios nos trae a nuestra vida cuando nos presenta el Evangelio, para que nosotros seamos limpios. Y limpios verdaderamente en Cristo somos limpios. Y esta es la prioridad de Cristo, que se identifica con el pecador y le contesta verdaderamente: quiero que seas limpio. Vamos a tomar unos versículos del próximo capítulo. Y quiero que vayan ahí en capítulo 2, versículos del 1 al 5. Porque quiero demostrarle otra prioridad. Y aunque vamos a hablar de esto la semana que viene,
es importante que veamos este tercer personaje. Ya vimos a la suegra de Pedro, ya vimos a este leproso, ahora miremos a un paralítico. Jesús entró otra vez a Capernaum. ¿Se acuerda que se había ido por toda Galilea a predicar? Que esa fue su determinación. ¿Se acuerda que se identificó con este leproso para hacerlo limpio? Y con este leproso él intercambió. El leproso tenía que estar afuera de la ciudad por su enfermedad. Ahora el leproso está dentro de la ciudad porque Cristo lo sanó. ¿Y dónde está Cristo? Afuera de la ciudad. Porque no puede entrar por la noticia de que Jesús está ahí. Intercambio de parte de Cristo. Pero ahora volvió a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Muy posible Jesús regresó a la casa de Simón y Andrés, de Pedro y Andrés. E inmediatamente se juntaron muchos. Ya aquí la noticia está corriendo muy rápido. De manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Aquí está Cristo con la determinación de predicar las palabras. Pero va a ser una demostración que es muy importante que nos llevemos nuestros corazones. Entonces, versículo 3, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hay 4 personas que vienen cargando un paralítico, versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ustedes están viendo en el panorama, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y este mensaje o esta parte, qué tan emocionante es, qué tanto nos atrae, porque enseña la fe de estos hombres que verdaderamente querían que este hombre fuera sanado. Pero ahí no está el punto de este pasaje. El punto de este pasaje es lo que hace Jesús en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El predicador demuestra su prioridad en este momento. Su palabra está siendo expuesta. Él está predicando. Él está enseñando. Y ahora va a demostrar algo muy importante que va a marcar la vida de muchos. Y lo que se esperaba que cuando regresara otra vez a la casa de Pedro era que se iba a llenar otra vez. Ahora se llenó de tal manera que no hay forma de hacer pasar a otro enfermo, a un paralítico. Aunque el trabajo de estos hombres fue impresionante, de cómo llevaron a ese paralítico a pesar de lo difícil. Esto nos habla de cuán esforzados debemos de ser cada uno de nosotros en nuestra diligencia de hacer llegar a otros al Señor. Si sabemos que el Señor es el único que los puede salvar, si sabemos que el Señor es el único que puede traer esperanza a esa vida, ¿por qué no nos vamos a esforzar? ¿Por qué no vamos a buscar remedios y soluciones para atravesar todo desafío para llevar a esa persona al conocimiento de Cristo? Pero lo que hicieron estos hombres no se compara con lo que hizo Jesucristo. Es un pequeño modelo de un acto de gracia, sí, de que lo llevaran a ese lugar, de que su intención verdaderamente era que lo sanara, que lo levantara y que estaban seguros de que lo podía hacer. Pero escuche las palabras de Cristo: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo aquí no es una palabra que tiene que ver con algo legal donde una persona, padre, está llamando a su hijo, hijo,
sino tiene que ver con un sentido de gran amor, de gran ternura. Le dice hijo, una vez más identificándose con el pecador. Perdonados son tus pecados. Wow. Si nada más tomamos eso, hermanos, nos lo llevamos. Qué gozo. Que con autoridad el Hijo de Dios, el Rey ungido de Dios, cancela la deuda del paralítico una vez y para siempre. El Señor borró sus pecados completamente y para siempre. Así como dice el salmista, cuanto están lejos del oriente al occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Este es el Rey, el Hijo de Dios, siendo representado, más bien presentado por medio de Marcos el evangelista, para llevarnos a conocer que éste tiene autoridad para perdonar pecados y que solamente por él podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Ya que le perteneces al Señor, búscalo con todas tus fuerzas. Determina tu vida para anhelarlo a Él cada día más. Búscalo en una forma que haga el anhelo de tu corazón, que sea Él tu prioridad. Pon a tu cuerpo como si fuera algo que tú pudieras tener en tus manos y controlar, y llévalo a ese lugar donde el cuerpo no quiere ir, o ponlo en ese lugar para escuchar la palabra de Dios que no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque es necesario que en nuestros oídos entre la palabra de Dios para que haga fluir la fe que Dios ha instalado en nuestros corazones. Es para que en nuestras vidas seamos conformados más y más a la semejanza de Cristo Jesús. Eso no va a ocurrir si nosotros simplemente nos sentamos y nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Eso no va a pasar hasta que nosotros mismos pongamos como prioridad buscar al Señor, buscar eso mismo que estamos pidiéndole a Dios. Dios, yo quiero estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ayúdame a buscar que eso sea una cosa que me identifique. Que a pesar de los desafíos, vaya con determinación. Que me identifique con los pecadores. Que los pecadores que están sin esperanza. Y que los lleve a conocer a Cristo con el fin que sus pecados también sean perdonados. Que proclamemos esta palabra poderosa como una prioridad de parte de la iglesia. Jesucristo nos ha dado su última comando, como con toda autoridad que le ha sido dado de parte de Dios, para que cada uno de nosotros vayamos a este mundo y discipulemos las naciones, la gente, todos los pueblos, y toda tribu debe de confesar que Jesucristo es el Señor. Eso no va a suceder al menos que la palabra de Dios, que este evangelio sea una realidad en nuestras vidas y lo busquemos como una prioridad. Padre, Señor, en estos momentos te damos gloria y honra, que tú nos has bendecido, nos has guardado. Has hecho, Dios, en nuestro corazón algo que nosotros no podemos comprender con mentes lógicas. Has hecho algo que sobrepasa nuestro intelecto y nos has traído de diferentes lugares para conocer a tu Hijo. Gracias por Jesucristo.